carbohidratos no lo necesitas en tu vida. Señores, primero, nuestro cuerpo no tiene en su estructura corporal, o sea, en cada uno de los siguientes trillones de células de tu organismo, no existe el carbohidrato, no existe ahí. En este vídeo, el Dr. Biter afirma de manera categórica que no existen carbohidratos dentro de la estructura de nuestras células. Esto es rotundamente falso. No sé si por desconocimiento a nivel biológico o porque no se ha documentado antes de hacer el vídeo. Os voy a explicar por qué es falso. Bueno, el cuerpo humano está formado por billones de células y estas tienen una membrana, la membrana plasmática, que es la que separa a la célula del medio externo y es la que permite pues, que entren y salgan sustancias de la célula para que ésta pueda vivir. Sin la membrana plasmática, la vida de la célula sería imposible. Además, sirve también para que las células se comuniquen entre sí, se pasen información. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la membrana plasmática tiene esta estructura que vais a ver ahora. Os pongo la foto. Bueno, como podéis ver, hablamos de una membrana que tiene una bicapa lipídica de fosfolípidos, que son esas cabecitas que tienen como unos palitos debajo. Si os fijáis en la estructura de la membrana, vais a ver que en la parte externa tenéis carbohidratos, que son oligosacáridos, tenéis glucoproteínas, que es cuando una proteína está unida a un carbohidrato, y los glucolípidos, que es cuando un lípido está unido a un carbohidrato. Por tanto, como veis, hay una parte importante de carbohidratos dentro de la membrana plasmática. De hecho, aproximadamente el 50% de la membrana plasmática serían proteínas, el 40% serían lípidos y un 10% aproximadamente serían hidratos de carbono. Por tanto, esta afirmación es absolutamente falsa. Por tanto, los hidratos de carbono no solo forman parte de la membrana plasmática, sino que además tienen un papel muy importante. Tener en cuenta que actúan como marcadores celulares y permiten la comunicación intracelular. Además, informan a nuestro sistema inmunológico para que éste identifique a las células como propias y no las ataque, porque si no hubiera estos marcadores, el sistema inmunológico no sabría diferenciar entre un agente externo y una célula propia y atacaría a nuestras propias células. Para que os hagáis una idea de la importancia de los hidratos de carbono, por más que la gente se empeñe en criminalizar los hidratos de carbono, al final son otro nutriente que nuestro cuerpo necesita. ¿Que no lo queréis comer? Pues al final lo va a tener que sintetizar. Pero creerme que a la gente le preocupa, por ejemplo, la insulina y no le preocupa el glucagón ni le preocupa estar estimulando mecanismos que originariamente son mecanismos de supervivencia. Tener en cuenta una cosa, una diabetes mellitus de tipo 2 puede tardar en aparecer más de 20 años. Es decir, que estás sometiendo a tu cuerpo a una mala alimentación a base de azúcares y tal, y a lo mejor hasta 20 años no te aparece la diabetes mellitus de tipo 2. Imaginaros el tiempo que puede tardar en generar efectos graves sobre la salud una dieta cetogénica. Podría tardar montones de años, pero al final podrían generarse alteraciones. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo sencillo y un tanto ridículo. Si tú tienes un coche híbrido que funciona con gasolina y con eléctrico y solo utilizas el motor eléctrico, ¿qué puede ocurrir? Pues que se rompa el motor eléctrico, ¿no? Porque no está preparado para funcionar así. Bueno, pues con el cuerpo humano funciona exactamente igual. ¿Por qué? Porque el combustible prioritario del cuerpo humano es la glucosa. Por eso es el que más sistemas de gestión de energía tiene. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el páncreas, que es donde se segrega la insulina y el glucagón, el 80% de las células endocrinas segregan insulina y solo un 20% segrega glucagón, que sería parecido al símil que he puesto con el coche eléctrico. ¿Qué es más fácil que se rompa? ¿Un sistema que está preparado para trabajar solo con un 20% o el que está preparado para trabajar con un 80%? Pensad, reflexionad y no os dejáis comer la cabeza, que muchos de vosotros terminaréis enfermando y luego no sabréis a quién culpar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hands up for a filthy fuck.